administración de memoria, acá en la plataforma lo vimos en 3 semanas distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque se estudian desde los primeros sistemas de administración de memoria, que tienen que ver con los primeros sistemas operativos en la década del 50, donde eran sistemas monousuario y monotarea, o sea que únicamente las primeras computadoras podían ejecutar un único trabajo, o sea que se cargaba en la memoria, pero tenía todo el espacio de memoria para ese trabajo, y se esperaba que finalice, se ejecutaba de principio a fin, y a partir de que finalizaba el trabajo se realizaba la carga de un segundo eh, trabajo, pero uno por vez, ¿no? Era el primer contexto, que era de usuario único. A partir de ahí eh, aparecen otros 3 sistemas que estudiamos en esta parte, que tenían que ver con los primeros 4 esquemas de asignación de memoria. Estos esquemas son teóricos porque hoy en día ninguno de los sistemas operativos está aplicando directamente ninguno de estos. Pero hay que estudiarlos porque son la base para que se puedan entender los sistemas recientes y cómo surgen los cambios a los sistemas de administración de memoria actuales. Entonces, acá básicamente en lo que eran primeros sistemas, estudiamos esquema único, bueno, que era bien simple, y después aparece particiones fijas, que en resumen lo que de cada uno de estos lo que estuvimos viendo es ventajas y desventajas. Cada uno de estos sistemas surge por una problemática que la resuelve, pero finalmente termina trayendo un nuevo problema, que es parte de la evolución del sistema operativo. Entonces, ¿por qué aparece el esquema de particiones fijas? Y porque justamente el esquema de usuario único no era eficiente, ya que solamente se cargaba un solo trabajo, ¿no? Y con los costosas que eran las computadoras más en esta época, hoy también lo son, pero bueno, en esta época eran mucho, mucho más costosas, no era rentable tener una computadora que sea para un único proceso por vez. Por lo cual, ahí se trabajó y apareció el esquema que llamamos multiprogramación, donde el cambio grande era poder llevar a la memoria varios trabajos. En ese momento se llamaban trabajos a lo que hoy llamamos procesos, ¿no? Pero bueno, esto permitía cargar varios trabajos en memoria en el mismo momento. Entonces con eso se optimizaba bastante el uso del CPU, porque ya teníamos en memoria cargados varios trabajos y podíamos ejecutar uno después de otro, o veremos, o podríamos alternar entre varios trabajos. El esquema de particiones fijas, como dice el nombre, entonces lo que nos tendría que haber quedado como resumen es: la memoria se dividía en tamaños predefinidos, o sea, se establecía un tamaño de bloque de memoria para cada uno de los trabajos, y a partir de ahí iban entrando los trabajos y se iban asignando las particiones. La particularidad que tiene, que es la misma que tienen todos estos 4 esquemas, es que todos los trabajos se podían cargar en memoria, pero con la restricción de que se cargaban en forma completa y en forma contigua. Es decir, sí o sí teníamos que tener espacio para todo el código de un trabajo en memoria, y en ese bloque se cargaba en forma correlativa todas las instrucciones de ese programa o ese trabajo. No había forma de dividirlo, ni había forma de cargarlo parcialmente en memoria. Este esquema de particiones fijas, en resumen, lo que tenía como ventaja era de que permitió la multiprogramación, o sea, permitió esto de cargar varios trabajos en memoria, y como desventaja, lo que tuvo es que apareció un concepto que es fragmentación interna, que es como un bloque de memoria era predefinido a un tamaño X de kilobytes. Cuando se cargaba el trabajo, lo que podía pasar es que el trabajo sea igual o menor de la partición de memoria asignada, generalmente menor. Entonces, en cada bloque se iba a perder
una porción de esa memoria, porque estaba asignada a uno de los trabajos. Entonces, partición fija como concepto trajo el problema de fragmentación interna, que es una parte de la memoria que se pierde por haber asignado una partición más grande que el trabajo en sí, ¿no? Para solucionar este tema aparece el siguiente esquema, el esquema de particiones dinámicas. El esquema de particiones dinámicas, lo que cambió es que las particiones no se creaban al principio, o sea, no eran preconfiguradas, sino que al ingresar cada una de las tareas, se creaba dinámicamente la partición. Y se creaba del mismo tamaño que el trabajo, por lo cual quitaba este problema de la fragmentación externa, dejaba de existir. Cada partición en partición dinámica es del tamaño coincidente a el trabajo, por lo cual deja de existir la fragmentación interna. ¿Qué problema surgió? Que eso, como habrán visto en los videos, a medida que empezaban a entrar y salir nuevos trabajos, llegó un momento donde quedaban pequeños bloques de memoria, muy pequeños, en el medio de las particiones dinámicas, que no eran lo suficientemente grandes para albergar un nuevo trabajo y que estaban fuera de las particiones asignadas. Entonces, se generaba también desperdicio, y este desperdicio de memoria se llamó fragmentación externa. ¿Por qué? Porque era pérdida de memoria igual, pero externo a lo que se asignaba al trabajo. Y por último, el esquema cuarto, que lo que buscó es justamente mejorar esto, cómo aprovechar estos fragmentos de memoria, y planteó un esquema de relocalización de las particiones. Eso es el mismo esquema que el 3, o sea, comienza igual que el esquema de particiones dinámicas, pero la diferencia es que cada X periodo de tiempo, y cuando se van generando estos bloques de fragmentación, se detenía la ejecución y se movían o se relocalizaban todos los trabajos hacia el mismo área de memoria, juntando todo el bloque de memoria libre en otra parte de la memoria. Entonces ahí teníamos relocalización y compactación de bloque libre, optimizando el uso de la memoria, ¿no? Evitando la fragmentación externa. ¿Qué problema tenía esto? Bueno, como ventaja, obviamente mejoraba el tema de la fragmentación externa, porque cada vez que se relocalizaba se resolvía. El problema que tenía es justamente este momento, o sea, el momento de relocalizar y compactar es un momento donde hay que detener la ejecución, o sea, no podemos estar ejecutando en el momento que estamos moviendo en la memoria una instrucción. Entonces, esto debía por unos milisegundos detener la ejecución para hacer la relocalización y la compactación. O sea que aparecía esta sobrecarga dentro del administrador del sistema operativo, ¿no? Estos 4 esquemas, como decíamos, la característica común es que en todos se trabajaba con los trabajos en forma completa y contigua. O sea, cada partición albergaba un único trabajo por completo con todas sus instrucciones, ¿no? Bien, acá la actividad que tenían, que esto es parte de la primera nota, o sea, la primera nota que tenemos en la materia es producto de 3 cuestionarios. Los 2 cuestionarios de administración de memoria, más uno que hoy publiqué, que es administración de procesos. Así que acá comenzaba con esto, que tiene el cuestionario y que lo tenían que entregar en equipos, ¿no? Yo todavía no los corregí porque estoy esperando. Bueno, no puedo ver las entregas, pero si alguno no lo entregó, esto va a tener fecha de vencimiento el lunes próximo, los 3 cuestionarios. Y es una entrega por equipo, la idea es que lo trabajen en equipo y
sobre este libro en particular. Si bien el tema lo tratan todos los libros, el que elegimos para llevar las clases es el libro de Flynn, porque es el más simple de entender. Después están los otros libros, tratan los mismos temas, pero quizás bajan un detalle técnico más complicado. Entonces, por eso la recomendación es que lo hagan sobre este libro. ¿Sí? Bien. Acá cuando aparece en la solapa AS, quedamos con convención con el instituto, que es que en esa clase hay una actividad significativa, que es una actividad que pasa falta, digamos, que sí o sí tiene que estar realizada, y el que no la tenga tiene un ausente. ¿Sí? Bueno, después, para terminar con la administración de memoria, tuvimos sistemas recientes, que aparecen otros 4 esquemas más. Estos sí son bastante más actuales, aparecen en la década del 80 y se mantienen hasta hoy. Seguramente van a ser los que se encuentran ustedes para estudiar en su tema. Y acá el cambio importante es que aparece la memoria virtual, o sea, aparece como uno de los grandes cambios de esta época, la memoria virtual. ¿Qué era la memoria virtual? Es usar un medio secundario, o sea, el disco, como si fuera una extensión de la memoria principal. Eso permite que ya no cargar todos los trabajos o los programas en la memoria, los programas pueden ir al disco, y solamente usar la memoria RAM para conjuntos de trabajo o solamente lo que sea más importante de cada uno de los programas en ejecución. ¿Sí? Acá aparece el concepto de página y segmento, que es importante, o sea, sobre todo la parte de paginación, que es una de las más aplicables. Y en resumen es que asignación de memoria en páginas, lo que hace es cada uno de estos trabajos que antes teníamos en forma completa, en el momento de compilar, lo que hace es dividir el trabajo en porciones. Es como si lo fuera cortando en porciones de un tamaño fijo. Un estándar, por ejemplo, era 4 kilobytes, y lo que hacía al compilar es dividir cada uno de estos programas en fragmentos de código de 4 kilobytes. Cada uno de esos fragmentos se denomina página. ¿Sí? La contraparte de esto es que la memoria también se va a dividir en porciones lógicas que se llaman marcos de página, que también tienen el mismo tamaño. En el ejemplo 4 kilobytes también. Y el gran cambio que tiene la asignación de memoria en páginas es que posibilitó ya por primera vez no cargar todo un programa en forma contigua. O sea, esas páginas, una vez que se paginan, se pueden dividir en distintos marcos de página y no importa en qué secuencia, en qué parte de la memoria están. Suma bastante administración en las tablas de memoria, porque el sistema operativo empieza a tener más tablas, empieza a tener una tabla que se llama tabla de mapa de páginas, donde tiene que llevar este mapeo entre qué ubicación de memoria tiene cada página, ¿no? Para después poder reconstruir el programa que va a quedar dividido en toda la memoria, ¿no? Pero bueno, ya es un cambio importante con respecto a lo que veíamos anterior. Asignación de memoria en segmentos es similar, o sea, en el tiempo ocurrió en el mismo momento, pero fue como otra línea de pensamiento que lo que hizo es dividir a los programas no por tamaño, o sea, no un tamaño fijo, sino una división más lógica, teniendo en cuenta, por ejemplo, que cada rutina se pare en un segmento. Entonces, esto lo que creó son divisiones del programa, pero de tamaño variable, a diferencia de la página, y la memoria se iba a particionar dinámicamente, o sea, como la nueva versión de particiones dinámicas, pero creando una pequeña partición por cada segmento.
Eh, Bien, hasta ahí no se usaba memoria virtual, pero sí se rompía este preconcepto de cargar de cargar los programas en forma contigua, ¿no? Y a partir del tercero, que empezamos a hablar del por demanda, ahí sí sumamos la memoria virtual. La paginación por demanda, siempre que aparece el por demanda, es que ya no tenemos más cargado completamente el trabajo en la memoria, sino solamente tenemos un conjunto de trabajo, que es lo que hace falta para ejecutarse. Eh, Profe, sí, una pregunta acá, Jonathan. sí, yo. Uno de los puntos del trabajo práctico de esa administración de memoria era lo que son las ventajas y las desventajas de estos 4 procesos. Sí. De los 3 primeros están en el coso, igual busqué también información aparte, pero del último es como que hace referencia como que las ventajas y las desventajas son lo mismo que complementa tanto la memoria en paginación como en segmentación. ¿Está bien eso? Claro, el último lo que hace es tener las ventajas de los dos. Porque, y también, bueno, lo que es la desventaja tiene que ver con la complejidad del sistema operativo, ¿no? Porque el sistema operativo se vuelve más complejo para manejar cada uno de estos esquemas. Como ventaja suma las dos, ¿por qué? Porque la página tiene una ventaja, que es que se trabaja, al tener tamaño fijo es fácil de manipularla, o sea, estamos manejando algo que tiene siempre el mismo tamaño para pasarlo del disco a la memoria y de la memoria al disco. Siempre hablamos de algo que tiene el mismo tamaño, es fácil de intercambiar. Pero la desventaja que tiene es que puede estar cortando el código en algún lugar, como corta cada X cantidad por tamaño, puede estar cortando de repente una página en el medio de un ciclo. O sea, puede estar cortando la lógica, por lo cual, por ejemplo, el ejemplo que damos siempre es, que ustedes ya lo deben haber visto en programación, paginación puede estar dividiendo páginas en el medio de un ciclo do while, por ejemplo, o en un loop. Entonces, si ustedes programan un ciclo donde es un ciclo que tiene X iteraciones, y justo la página hace un corte en el medio, y eso imagínense que tiene 1000 iteraciones, lo que va a hacer es dividir en 2 páginas, y va a estar la mitad del do while en el disco y la mitad del do while en la memoria, o del loop. Entonces, cada vez que se ejecute eso, va a ser un fallo de página y va a ir a buscar la página al disco. Entonces va a crear 1000 fallos de página, una por cada loop, por no haber tenido la visión de la división lógica. El segmento tiene la contrapartida. Lo bueno es que, por ejemplo, si hay un do while, lo va a mantener unido, porque es toda la misma estructura de código. La desventaja es que no tiene tamaño fijo. Entonces, ahí puede complicar la administración porque son bloques de distinto tamaño. Al juntarlo todo en el esquema 4, lo que hace es, primero, una división lógica en segmentos, y después cada segmento lo pagina. O sea, lo corta en el mismo tamaño. Entonces ahí, de la administración es bastante el cambio, porque suma tabla de segmentos más tablas de páginas por cada segmento. O sea, divide un programa en segmentos. Y cada segmento en páginas. Desde el punto de vista de la administración del sistema operativo es muy complejo, pero es bastante óptimo en lo que es después en la eficiencia del uso, ¿no? Es como que tiene las ventajas de las dos. Bien. Bueno, y todo esto, acá el tema que surge, que está muy asociado con el tema de por demanda, o sea, por demanda, dijimos, es sinónimo de memoria virtual, y acá cuando empezamos con el por demanda aparecen un concepto importante que es todo este tema de las políticas de reemplazo de páginas, ¿no? Que lo tienen en la última clase de memoria. Y acá tienen la segunda parte del cuestionario de memoria, ¿no? Acá también tenían algo más, hay una actividad acá
que es para que practiquen. Ahora está buenísimo esto porque lo podemos hacer en un simulador. Esto si no lo hacíamos en Excel y algunas cosas que son más complicadas. Acá se ve, está muy bueno para que lo estudien. Pero aparece este tema de los algoritmos de reemplazo de página, que tiene que ver con justamente producto de no tener todo el programa en la memoria. Quedan 2 minutos. Voy a empezar a hablar, después en tal caso volvemos al mismo, si se corta volvemos al mismo link y retomamos, ¿sí? El link está en la clase y está en el mail. Vamos de vuelta al mismo. Entonces, ¿por qué aparece una política de reemplazo? Y bueno, justamente porque en todos estos esquemas que son por demanda o con memoria virtual, el gran cambio es que ya no se va a cargar todo el trabajo en la memoria. Eso es buenísimo, porque imagínense, por ejemplo, siempre hablamos un ejemplo con Word. Imagínense, si abrimos Word, que todos lo conocemos, en un esquema viejo, o sea, si no usáramos memoria virtual, tendríamos que cargar todo el código de Word a la memoria. Y cuando uno usa Word, no va a usar todas las funciones de Word, va a usar solamente algunas funciones. Generalmente es un porcentaje muy bajo de toda la funcionalidad, o sea, de todo el código que tiene la aplicación, en este caso Word. Porque no es que alguien usa todo cada vez que usa Word, no. Uno de repente usa algunas funciones, crea un documento, lo guarda, y hay un montón de otras cosas que no usó. Entonces, no era óptimo cargar todos estos programas en memoria. Entonces, este esquema de con demanda lo que permite es subir solamente un conjunto de trabajo, que era una de las preguntas, que es el conjunto de páginas que hace que se pueda trabajar en forma estable con esta aplicación, o que se pueda ejecutar el trabajo, y después, a medida que se va interactuando, el mismo sistema va a ir a buscar otros conjuntos de páginas que no están en memoria. Y empieza un reemplazo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, en algunos casos, no vamos a tener marcos disponibles para poder cargar las nuevas páginas.